Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Y al nombre de Cristo, denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Gloria a Dios. Estamos contentos una vez más porque el Señor nos da la oportunidad y nuestros pastores de poder predicar la palabra. Mis hermanos, no somos dignos, pero por su gracia Él nos ha permitido y nos ha llamado para predicar la buena nueva de salvación. Amén. Porque eso es lo que significa el Evangelio, nuevas de salvación, mis hermanos. Y solo a través de Cristo podemos nosotros obtener la salvación. Amén. Porque fue pagada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Hace 2022 años, mis hermanos, que Cristo hizo ese sacrificio que sigue aún vigente y seguirá hasta que Él vuelva. Amén. Respondo al nombre de José Octavio Cruz, siervo inútil del Señor. Amén. Bendigo la vida de los hermanos que nos ven a través de YouTube. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo estén con ustedes y todos los días. Amén. Mis hermanos, hay una pequeña estrofa de un coro que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén, mis hermanos. Y esa verdad es Cristo, del que yo vengo a predicar en esta mañana. Amén. Porque hay un ambiente lindo, mis hermanos. Aunque usted esté sentado, usted puede desde su asiento brindarle una adoración al Señor y provocar que el Espíritu Santo te toque en esta mañana. Amén. Como iglesia estamos esperando, mis hermanos, ese derramamiento. Por eso los martes nos congregamos a través de la plataforma de YouTube para provocar, mis hermanos, pero también podemos provocarlo aquí. Y en todo tiempo, donde quiera que estemos, nosotros debemos provocar la presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria al Eterno. Estoy contento, mis hermanos, porque el Señor me ha dado un mensaje que es como, mientras yo lo preparaba, es como una continuación de la prédica que el pastor predicó el pasado domingo. Gloria a Dios. El pastor predicó sobre la obediencia, mis hermanos. En esta mañana yo voy a predicar bajo el tema nuestra actitud e intención delante de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos? Porque a veces nosotros creemos que tenemos una actitud correcta, como el pastor decía, y más adelante usted verá por qué yo le estoy diciendo esto. Entonces vamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas, el médico Lucas, mis hermanos. Gloria al Señor. Y vamos a buscar el capítulo 18. Y cuando lo tenga, usted me dice un precioso amén, se pone sobre sus pies por reverencia a la palabra. Y vamos a contemplar los versículos del 9 al 14. Y por ser esta la palabra de Dios, procedemos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. No la bendecimos porque ellas son las que nos bendicen a nosotros, Padre, a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Padre, mientras yo predico tu palabra, rompe cadenas, Señor, sana, restaura, salva, reconcilia, Señor, Padre, porque tu palabra no retorna a vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú las envías, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Daremos gloria por tu misericordia, por tu justicia y por tu verdad. Amén. Y como le decía, estaremos predicando bajo el tema nuestra actitud e intención delante de Dios. Y aquí vemos un escenario que Cristo trae una parábola, mis hermanos. Y vemos una situación donde vemos la actitud de uno de los dos. Porque, mis hermanos, hay personas que tienen buena actitud y buenas intenciones, pero también hay personas que tienen mala actitud y malas
intenciones, mis hermanos. Y aquí vemos que este fariseo tenía una actitud mala, porque tenía una actitud altiva, arrogante y aún religiosa, porque decía, yo no soy como este, como aquel, señalando a su prójimo, donde Cristo dijo que nos amaríamos los unos a los otros. En eso conoceríamos que seremos verdaderamente discípulos de él. Amén. Y este hombre decía, se jactaba por lo que él hacía, porque desde la antigüedad creemos que las obras nos van a salvar, mis hermanos. Si bien que debemos hacer obras y obras dignas, como dice la palabra, debemos dar fruto digno de arrepentimiento. Las obras no salvan, pero tenemos que hacerlas, porque no podemos endurecer nuestros corazones a causa de que las obras no salvan. Las obras van a... la fe va acompañada de obras. Amén. Entonces, pero no porque tú hagas obra, ya eso te garantiza la salvación. Amén. La salvación se obtiene a través de confesar a Jesucristo. Y eso va acompañado de que hagamos buenas obras, mis hermanos. Porque si nosotros vemos a una persona con hambre, desnuda, debemos vestirla. Debemos darle, saciar el hambre si tenemos, mis hermanos. Por eso Cristo dice en una ocasión que estuvo enfermo, no lo fuimos a visitar, que estuvo en la cárcel, tuvo hambre, no le dieron de comer, estuve desnudo, no me dieron de vestir, mis hermanos. Porque debemos hacer la obra. Ahora no debemos enfocarnos en hacer una obra creyendo que ellas nos van a salvar. Y este hombre estaba lleno de obras porque decía, yo ayuno, yo diezmo, pero tenía una actitud y una intención altiva, mala, mis hermanos, una actitud arrogante. Y así muchas veces hacemos nosotros, mis hermanos. Venimos delante de Dios con esa misma actitud, pidiéndole, Señor, yo quiero que tú me des esto porque yo hago esto, esto y esto y esto y esto. Y mi hermano, el Señor conoce todo lo que usted haga y lo que yo. Antes, la palabra dice que la palabra aún no está en la lengua del hombre, cuando ya el Señor sabe lo que usted va a decir, lo que yo voy a decir. Amén. Entonces nosotros debemos tener sumamente cuidado de cuál sea nuestra actitud y nuestra intención delante de Él, porque Él conoce y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Él es que lo pesa. Dice en su palabra que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del hombre. Mis hermanos, entonces nosotros debemos tener una actitud como la que tenía el publicano, que este hombre tenía una actitud, una intención humilde, mis hermanos, porque aún no quería ni mirar al cielo, porque reconocía el pecado que él tenía, como nosotros debemos reconocer que aunque seamos cristianos, somos pecadores. Como decía nuestra hermana Miriam, que dio una parte de la prédica, gloria al Señor, esta mañana yo decía, wow, Señor, tú eres terrible, mira a la hermana aquí como está. Y es eso, mi hermano, nosotros debemos tener una actitud humilde delante de Dios. La palabra dice en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado, o sea, una persona humilde, el Señor no rechaza. Pero al altivo dice la palabra que Él lo mira de lejos. Entonces, este hombre se jactaba, este fariseo, porque esa era una doctrina que tenían los fariseos, de que ellos eran la alta alcurnia religiosa de su época, y ellos, como eran conocedores de la ley y de la letra, ellos se jactaban de eso. Y por eso Cristo lo confrontaba tanto a ellos. Y nosotros vemos, mis hermanos, que a través de la Biblia hubieron muchos hombres que tuvieron buenas intenciones, porque también, mis hermanos, les voy a recalcar, como decía el pastor el domingo, hay intenciones que son buenas, pero no son agradables a Dios. Usted dirá, ¿y cómo? Por ejemplo, el pastor ponía el ejemplo, que yo también lo voy a traer hoy. Usa, mis hermanos, tuvo la mejor intención porque el arca la llevaban en carro a Jerusalén y se iba a caer, pero el arca solamente la podían tocar los levitas, los descendientes de Aarón. Al Usa no ser levita, trató de agarrar el arca y fue fulminado. Usa tuvo una muy buena intención de que el arca no cayera al piso, al suelo, por donde iban, pero su intención no fue, a él se le olvidó que él no era, no estaba designado para hacer esa tarea, sino eran los levitas que podían atender todos los utensilios del arca y de la casa del Señor. Amén. Entonces nosotros vemos también, mis hermanos, a través de Caín y Abel en la ofrenda, que ahí se muestra claramente que las buenas intenciones y la actitud nuestra hacia el Señor debe ser genuina, porque el Señor conoce. No fue que Abel hizo, dice la palabra en Génesis 4, que Abel se esmeró en darle lo mejor que él había producido al Señor, pero Caín cogió así
como hacemos nosotros muchas veces, mis hermanos. Nosotros a veces somos caínes. Amén. Que traemos la cosa por traerla o por ser visto de los hombres. Entonces esa actitud Dios también la rechaza. Y por eso fue que usted dirá, ¿por qué la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Porque fue diferente, mi hermano. Porque todo está aquí, en el corazón del hombre, en el alma del hombre, que es la que está en juego de salvación, mis hermanos. Y nosotros podemos ver también, mis hermanos, en el caso de Esaú y Jacob, que se ha debatido mucho aquí, los jóvenes. Mis hermanos, si bien la primogenitura le tocaba a Esaú por ser el primogénito, porque nació primero, aunque eran mellizos, pero el que nace primero es el mayor, porque entre el nacimiento hay minutos o puede haber horas entre el nacimiento, porque el que nace primero es el primogénito. Entonces, ¿pero qué pasó? Esaú, por ley y mandato de Dios, le tocaba la primogenitura, pero él la desechó por un plato de lentejas, mis hermanos. Porque, como le vengo diciendo, es la actitud o la intención con la que hagamos las cosas. Y eso no le agradó al Señor. Y mucho antes de ellos nacer, a su madre le había sido profetizado que el mayor serviría al menor. Entonces mucha gente dice, acaban con el pobre Jacob. Amén. Con el pobre Jacob, porque si bien sabemos que Rebeca usó astucia porque se enteró de que Jacob, lo que había dicho, ya no tenía vista, era muy avanzado de edad y había perdido la vista, y ella hizo ahí a sabienda de que la palabra que le había sido dada, de que el mayor serviría al menor. Pero, mis hermanos, yo quiero traer la colación con esto de Jacob, Esaú, que es la intención, lo que Dios mira, o la actitud que nosotros tengamos hacia él. Porque Esaú desechó la primogenitura, algo que era muy grande, mis hermanos. El Señor le había prometido a su abuelo, a Abraham, que su descendencia sería como la arena que estaba en el mar. Amén. Cuando nosotros también vemos el caso de Saúl y David, que también esta es una parte muy cuestionada, sabemos que el pueblo de Israel pidió rey porque andaban vagando después que el Señor los sacó de Egipto. Y como todas las otras naciones tenían reyes, menos ellos solicitaron y tenían al profeta Samuel. Y Samuel oró al Señor y el Señor, ellos escogieron ahí a Saúl. Y Saúl, dice la palabra, que de que fue ungido por rey, el Señor estuvo con él. Pero hubo una ocasión que el Señor manda a Saúl y a su ejército a que destruyeran a Amalek, a los amalecitas. Y él no cumplió, desobedeció. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Porque también David pecó. David hizo más pecado que Saúl. Porque David tuvo premeditación, asesinato, conspiración, adulterio y un sinnúmero de revolú. Pero ¿cuál fue la diferencia? En que Saúl, aún siendo desechado por Dios, le dijo al profeta, hónrame delante de los hombres. Porque este hombre tenía una actitud altiva. Él, aún sabiendo que fue desechado, en vez de humillarse ante Dios, porque él sabía que si se humillaba, Dios lo podía restaurar, mis hermanos, porque esa es la característica de nuestro Dios y del Dios que yo le estoy predicando, que si nos humillamos delante de su presencia, Él nos restaura, mis hermanos. No hay una persona que muestre una verdadera humillación que el Señor no lo restaure. Ahora, si usted se mantiene arrogante, altivo, el Señor a usted no lo restaura. Eso es lo que yo he visto en la palabra y lo que yo he visto con mis ojos, mis hermanos, que un día se apagarán. Amén. Pero David, cuando usted ve la actitud de David, que lo confronta el profeta Natán, dijo, yo pequé contra Jehová. Y cuando usted va al Salmo 51, que lo lee bastante aquí el pastor en la Santa Cena, usted ve que este hombre dice, contra ti solo he pecado. Este hombre reconoció, se humilló, le dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que sin el Espíritu de Dios, él no podía seguir hacia adelante, mis hermanos, igual que nosotros. Sin el Espíritu de Dios, mis hermanos, usted y yo somos unos miserables. Para que usted sepa, mi hermano. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor mira? Nuestra actitud, nuestra intención delante de Él. Y mis hermanos, así como este publicano, David también fue restaurado. Claro, tuvo consecuencias, mis hermanos. Porque si cometemos un pecado o un error, Dios no nos lo va a pasar por alto. Hay una consecuencia. Ahora, la consecuencia usted la tendrá, pero ya usted es restaurado sobre ese pecado que usted comete.
Porque a David se le dijo, tú no morirás, tu pecado ha sido redimido, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Y ustedes han leído que sus hijos se levantan contra él, sus propios hijos se levantan uno contra otro, y hasta el sol de hoy, aunque el reinado de David sigue vigente porque fue una promesa de parte de Dios, mis hermanos. Cuando vemos también a Roboam, el hijo y sucesor de Salomón, este hombre, dice la palabra en Segunda de Crónica 11 y 12, narra la historia que este muchacho fue ordenado como sucesor de su padre, del rey Salomón, un reino que, como decía el pastor la semana pasada, él empezó bien, luego se descarrió, luego volvió, porque, mis hermanos, reconoció, igual que su padre, que sin Dios, mis hermanos, no somos nada. Y Roboam, dice la palabra, que cuando consolidó su reino, se olvidó de la ley de Jehová. Mis hermanos, porque muchas veces hasta a nosotros nos sucede eso. Cuando estamos en la prueba, en el momento difícil, en la escasez, nosotros buscamos a Dios sosegadamente. Pero una vez el Señor nos trae la bonanza, muchas veces nos olvidamos, no venimos al culto, aleluya. Alabe la gloria, levante su mano y alabe al Señor, amén. No venimos al culto, no venimos a la iglesia, porque hemos sido, mis hermanos, y así mismo como Roboam, mi hermano, olvidamos la ley de Jehová. ¿Y qué pasó a Roboam? Por olvidar, el Señor le mandó al pueblo de Egipto a que saqueara al pueblo, mis hermanos, y se llevaron todos los utensilios del templo de oro. Y este hombre se humilló. Incluso el Señor mandó al profeta Semaías y le dijo, mira, se humillaron, no lo destruiré en breve, pero le voy a enseñar qué es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones, mis hermanos. Una cosa es nosotros servir a Dios, aún no importa cuál sea el panorama, y una cosa es nosotros humillarnos o doblegarnos ante el mundo. Y lo que ofrece el mundo es perecedero, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Yo siempre lo menciono aquí predicando, quizá usted diga, el hermano está bien un disco rayado, pero en primera de Juan 2:15 habla muy claro, que si alguno se constituye amigo de Dios, o sea, ahí se me va un poquito, pero dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tengo que organizarme a veces para que llegue. El amor del Padre no entra a él, porque lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no descienden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos tener ese cuidado de no abandonar la ley de Jehová. No importa que estemos en prueba o en escasez o en abundancia, mis hermanos. Pero nuestro pecado original, que es intrínseco del pecado del hombre, a veces en la bonanza nos hace separarnos de Dios. Cuando vemos, mis hermanos, Jonás, la historia de Jonás también, el Señor le habla, dice, ve a Nínive. El profeta Jonás era bastante inteligente, mis hermanos. Lo digo desde mi perspectiva de lo que yo he estudiado del libro de Jonás, porque él sabía que si ellos se arrepentían, el Señor lo iba a librar. Él lo sabía, y por eso ahora no quería ir, porque él conocía la misericordia de Jehová como profeta. Entonces, pero desobedeció y tuvo una intención y una actitud que no le favoreció a Dios. Y aún así, lo mandaron, mire, mi hermano, para que usted entienda. Le dijo, mira, Jonás, tú tienes que irte para Santiago. ¿Y usted sabe para dónde se fue? Para San Juan. Entonces, cuando Dios te da una palabra y Dios te da una encomienda, eso se va a cumplir sí o solo sí. Quiera tú o no, corra tú o te esconda, no te pueden esconder, de Dios no nos podemos esconder. ¿Qué dice David en el Salmo 135? Que si subiera al cielo, es allí que tú estás, y si descendiera a lo más bajo, es allí que tu mano, o sea, mi hermano, Adán no se pudo esconder del Señor. Si el hombre se pudiera esconder de Dios, fueran, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños, fuera un mamey. El mamey es el zapote, que ellos le dicen mamey al zapote, por el color. Y fuera fácil, pero no nos podemos esconder, mi hermano. El Señor está en todas partes. Él está aquí ahora. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Entonces Jonás lo mandan para Nínive y coge para Tarsis, mis hermanos. Y el Señor es tan poderoso que aún nosotros en desobediencia busca el medio que sea para hacernos recapacitar. Lamentablemente, él fue a Nínive en el vientre de un gran pez.
mis hermanos. Dicen una ballena, eso es el hombre, pero la palabra dice un gran pez. Y allí él tuvo que cumplir el mandato que Dios le dio. Pero el Señor conocía también la intención y la actitud de Jonás. Porque el Jonás, si usted lee, lo cuestiona. Yo sabía que tú lo ibas a salvar. Yo sabía. Porque ellos se arrepintieron, mis hermanos. Porque como les decía un poquito más atrás, el que se humilla verdaderamente delante de Dios es perdonado, mis hermanos. Aún el juicio que Dios determina sobre ti, si te humilla y reconoces al Señor, eres librado de ese juicio. Amén. Gloria al Señor. Como le decía, usa, mis hermanos, tuvo la mejor de las intenciones, pero olvidó que las buenas intenciones y que él no era del linaje que podían tocar el arca, y esto le costó la muerte. Ananías y Zafira, mis hermanos, tuvieron también una excelente intención, pero sustrajeron, mis hermanos. Por eso Pedro le dice, no fue a mí que ustedes me engañaron, fue al Espíritu Santo. Porque el dinero era suyo. Pedro se lo dijo, el dinero era suyo. No lo obligaba que ustedes lo dieran. Pero no quiera, a veces somos así, mis hermanos. Sacamos el diezmo. Bueno, esta ofrendita. Vamos a llevar el diezmo. Mi hermano, si usted destinó su diezmo y una ofrenda aparte de su diezmo, tráigalo. Porque muchas veces decimos, no, estamos en la gracia. Pero fue en la gracia que pasó lo de Ananías y Zafira. Alaba. Fue bajo la gracia porque ya Cristo había venido. Fue bajo la gracia que Ananías y Zafira fueron muertos, porque primero murió Ananías, luego Zafira viene, como yo digo, de carapelá. Sí, porque ella vino muy campante y sonriente. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? Por donde mismo sacan a tu marido, te van a sacar a ti. Sí, mis hermanos, porque es que de Dios no nos podemos esconder. Dios conoce nuestra intención. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer las cosas, mis hermanos? Tú no puedes estar, como dice mi madre, a Dios dando y con el mazo dando. O a Dios rogando y con el mazo dando. Mis hermanos, nosotros debemos tener una actitud buena, que sea conforme a Él y agradable a Él, mis hermanos, para poder nosotros vivir una vida que le agrade. Tenemos la actitud y la intención de Pablo y Silas, mis hermanos. Estos hombres estaban presos, predicando en Roma, Italia, Grecia. Anduvieron Corinto, todas las iglesias. Y estos hombres fueron apresados. Y en vez de estos hombres tener una actitud, mira, el Señor me abandonó, triste, empezaron a adorar a Dios. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Se rompieron las cadenas, se abrieron las cárceles, mis hermanos. Aún el que lo estaba custodiando iba a asesinarse, a quitarse la vida. Dijo, no, Pablo dijo, detente, porque todos estamos aquí, mis hermanos. Porque es nuestra actitud y nuestra intención. Estos hombres, predicando y sirviendo al Señor, pudieran haber estado en esa cárcel llorando, quejándose, maldiciendo a Dios. Mira, te servimos y aquí ahora lo que estamos es presos. No, estos hombres tuvieron una actitud de adoración, una actitud de humillación. Empezaron a adorar en aquella cárcel y el Señor obró de una manera milagrosa, mis hermanos, porque eso es lo que hace Dios. Pablo se vio también en una embarcación, mis hermanos, al borde de perecer. Fue picado por una serpiente en la isla de Malta. Y este hombre, nada de eso lo detuvo, porque tenía una actitud firme hacia Dios, como la que debemos tener nosotros, mis hermanos. Tenemos nosotros que tener una actitud delante de Dios correcta, conforme a lo que establece la palabra y lo que dice la palabra de nosotros, mis hermanos. Porque la palabra es la palabra de Dios. Nosotros debemos, mis hermanos, ver claramente cómo es que nosotros nos presentaremos delante de Dios. Cómo es que nosotros estaremos delante de su presencia. Aún el que no es cristiano, mi hermano, debe tratar de tener una actitud acorde a lo que dice la palabra, mi hermano. Aún el no creyente, mis hermanos, porque por eso es que acarreamos tantas maldiciones, mis hermanos. Porque nosotros tenemos una actitud inequívoca de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Pero somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque Él siempre está en el mismo lugar. Él dice la palabra que Él no se mueve ni cambia, y en Él no hay sombra de variación. Dios es Dios por encima de lo que usted y yo podamos pensar o creer.
mis hermanos, Dios es el todo del hombre, aunque el hombre viva a espalda de él. Mis hermanos, vemos estas agendas hoy día, mis hermanos. La iglesia debe abrir los ojos, y aún nosotros los que tenemos hijos, ya sean niños, adolescentes, aún los adultos, mis hermanos, y debemos aplicar lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, mi hermano. Hoy día hay una agenda globalista para acabar con el núcleo familiar, mis hermanos. La élite, la grande élite, quiere, mi hermano, de toda forma ir en contra de Dios. Sabemos, mis hermanos, que el hombre va a llegar hasta donde Dios le permita. Nosotros podemos ver que el pueblo de Egipto, cuando tenía como esclavo al pueblo de Israel, dice la palabra que mientras más ellos los oprimían, más el Señor los multiplicaba. Y hoy no va a ser diferente que aquel tiempo. El hombre, la élite quiere erradicar la raza humana de casi 8.000 millones que somos a 500 millones. Esa es su agenda. Pero han fracasado, mis hermanos, en todos sus intentos. Porque no están peleando contra nosotros, es contra el creador del cielo y la tierra. Mis hermanos, el COVID le fracasó a ellos. Ahora están agendando una hambruna mundial donde van a morir millones de personas, mis hermanos. Y yo no soy profeta, y ustedes han visto la noticia. Pero usted verá que va a haber la salsa de los precios. Ya casi hay muchas naciones que no la aguantan. Y eso va a provocar una hambruna. Mira, yo estaba anoche en el supermercado, mi esposa y yo, y era una locura. No hay comida casi. Y cara. La poca que hay es cara. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas, tener una actitud y una fe puesta en el Dios del cielo. Porque, mi hermano, Él dice la palabra que Él nos sustentará. No importa cuán adversa se presente la situación. Porque todos los que estamos aquí sobrevivimos al COVID. Amén. A mí me tuvo el matar el COVID y hoy estoy predicando aquí. Mi hermano, hubo una noche que yo pensé que no amanecía. Hablé con mi esposa por si. Y porque yo sentía mi vida como el pábilo. ¿Usted sabe qué es un pábilo? El pábilo es la mecha de la vela o la humeadora, como usaban en el campo, que tiene la luz cuando va descendiendo y se queda nada más prendido, como que si usted lo ve rojito. Eso es el pábilo. Yo sentí la vida mía simbólicamente, literalmente así, que se iba apagando así. Y yo hablé con mi esposa y le dije, mira, tiene que hacer esto. Ella, no diga eso, pero porque yo pensé que no amanecía, mi hermano. Porque mire, ese COVID era terrible. Por eso yo comprendí que cuando le daba a esa persona, a personas de adultas mayores, no lo resistían. Porque que eso era una cosa, mis hermanos, yo que lo viví, impresionante. Ese COVID. Y ellos fracasaron. Ya no pueden erradicar la raza humana con guerra. Aunque se ha tratado de desatar una tercera guerra mundial, y ya no será una guerra bélica, sino una guerra nuclear. Antes las guerras fueron cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. Ya la tecnología está tan avanzada que si desata una guerra, es nuclear, mis hermanos. Y esas bombas son 50 veces más poderosas que la bomba que tiraron los americanos en Hiroshima, en Japón. Y acabó con esa ciudad. Que donde cayó la bomba no nace ni una hierbita hasta el sol de hoy. Para que usted entienda, mi hermano. Entonces nosotros debemos estar atentos con una actitud y una intención delante de Dios. Aún estén ocurriendo todas esas cosas, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, dice la palabra, y es en Cristo. Mis hermanos, si estamos, como dice el Salmo 91, que mucha gente lo tiene en sus Biblias en las casas, pero no saben ni aún lo que dice, llena de polvo. Te la levanta así, y eso hace. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, el que se mantiene ahí bajo esa sala del Señor tendrá cobijo. Mi hermano, aunque haya calor, va a tener refrigerio. Aunque haga frío, va a tener abrigo, mis hermanos, porque estamos bajo la sombrilla del que todo lo puede, del que todo lo hizo conforme a sus misericordias, mis hermanos. Hay una palabra que mientras yo estoy predicando, el Señor la pone en mi mente para la hermana Fresa, que es Josué 1:9. La palabra dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces
y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Solamente, hermana, tienes que seguir creyéndole y sirviendo a Dios. No importa cuán adverso tú veas la situación, el Señor está contigo y estará contigo. Cristo dijo que fuéramos y predicáramos por el mundo, y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermana, esta palabra, no sé por qué en medio de esta prédica yo he optado por obedecer al Señor, mis hermanos. Esa palabra me tenía quemando ahí, tenía que decírtela. No temas, porque Él está contigo. Él tiene cuidado de tus hijos y de tu casa y de tu familia. Y lo que Él ha prometido, Él te lo dará. Solamente tienes que serle fiel y tener una actitud, una intención delante de Él, sincera y genuina como la has tenido. Y Él no te dejará ni te desamparará. Mis hermanos, póngase sobre sus pies. Hasta aquí me ayudó Jehová, mis hermanos. Nosotros debemos entender que la palabra es la que nos ayudará a permanecer creyendo, aún nuestros ojos carnales no puedan ver. La palabra es nuestra guía, nuestra brújula. ¿Qué decía el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, yo en estos días estaba en una actividad del trabajo, no pude venir a un culto de un viernes porque tuve que ir a La Vega del trabajo. Y yo pude ver, mis hermanos, literalmente este versículo en mi vida. La autopista Duarte tiene unos cuantos tramos que lo han arreglado y no le han puesto ni ojo de gato ni la han pintado. Y cuando yo venía en el camino, yo pude ver con mal contado 5 o 6 carros que se salieron de la autopista debido a esto. Y mis hermanos, yo no soy una persona que conduce, yo no paso de 100 kilómetros por hora. Y yo venía y pude ver esto. Y en una yo también tuve artriz porque era una curva y no se veía nada. Y yo pude ver cómo que es lumbrera, mi hermano, a nuestro camino. Yo pude ver como al final, así antes, como doblar y seguir, mi hermano, hacia adelante. Yo esta palabra literal la vi manifestada en mi vida en esa noche, mis hermanos, y es porque el Señor tiene el cuidado de nosotros. Mis hermanos, solamente podemos tener la salvación a través de Cristo. El apóstol Pablo decía en Hechos 4:16 que en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y de la boca de nuestro Señor y Salvador, a quien le servimos, salió esta palabra que dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación solamente la podemos obtener a través de Cristo. Es menester, hermano, que está aquí en esta mañana, o amigo, que si tú no tienes a Cristo, hoy es el día que el Señor te hace el llamado. La palabra dice en Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mis hermanos. Solamente a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, nosotros somos limpiados de todo pecado. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará más. El que lo confiesa y se aparta haya misericordia. La palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Solamente Cristo puede limpiar nuestra alma, mente y corazón si nosotros venimos con una actitud, una intención delante de Él correcta, con una actitud de humillación, mis hermanos, delante de sus pies, como cantaban, que se cantó aquí antes de que se predicara la palabra, que no hay lugar más alto, mi hermano, que estar a sus pies. Y cuando usted se humilla, se arrodilla, usted se está humillando y arrodillando a los pies de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, mis hermanos. Y si cuando usted ve a una persona que pasa aquí al altar o se arrodilla en su asiento, mi hermano, es a los pies de Cristo que lo está haciendo, porque la palabra es que lo dice, mi hermano, que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Sus pies están ahí, Él está sentado en ese gran sillón grande o gran, no sé cómo llamarlo, mis hermanos, pero debe ser una gloria inmensa, mis hermanos, y nosotros debemos anhelar en aquel día
estar delante de Él por una eternidad adorando su nombre.